La contundencia y la coherencia de las direcciones para este evento es tal que únicamente estudiando esta fecha ya podríamos tener una aproximación muy notable de la hora real de nacimiento de James Dean. Véase cómo a la muerte de su madre, el fondo del cielo, el significador de las raíces y del hogar, alcanza la conjunción de Plutón, señalando la crisis, además concretamente dentro de la casa 4, a la vez que llega a la oposición de Saturno. Ya sé que a muchos modernos les desagrada muchísimo el lenguaje arcaico maniqueo. No quieren oír hablar de Saturno como el maléfico mayor, prefieren llamarlo el gran maestro, porque es supuestamente el que nos enseña, el que nos alecciona, etcétera. Veremos que las lecciones de Saturno pues son como esta. Yo soy un enamorado de Saturno, yo tengo Saturno en la casa 1, me encantan las cualidades saturninas. Una cosa son las cualidades reflejadas por los planetas, y yo soy un enamorado de los maléficos, y otra cosa son los hechos exactos que los planetas reflejan. Yo puedo garantizar que cuando me llegó la conjunción del ascendente a Saturno, no pasé precisamente por un momento de mi vida demasiado grato. Los antiguos no llamaban a Saturno maléfico mayor gratuitamente, ni tampoco llamaban gratuitamente maléfico menor a Marte. Marte y Saturno, de forma constante, reflejan procesos nefastos, penosos y fatídicos. Veremos más adelante qué es lo que ocurre cuando el medio cielo llega a la conjunción de Marte. Además de esta oposición, conjunción a Plutón y Saturno, del eje formado por el medio cielo y el fondo del cielo, porque Plutón y Saturno están en oposición partil en el radix, en este caso, aun cayendo en el determinismo, creo que se podría afirmar de forma tajante y categórica que este nativo bajo esta dirección, por estar en oposición partil estos planetas, en este eje formado por la casa 4 y el medio cielo, tendría que vivir inevitablemente acontecimientos drásticos, dramáticos. Por si esto fuera poco, el ascendente alcanza también la cuadratura de Marte. Según la ortodoxia, el ascendente tiene esencialmente determinación al físico. Y sí, es cierto, bajo esta dirección se pueden observar muchísimos casos en que se producen daños físicos, accidentes, agresiones, operaciones, pero estas direcciones también reflejan situaciones que son dolorosas a nivel emocional y no a nivel físico, de igual modo que las direcciones del medio cielo también pueden reflejar daños físicos, enfermedades, hospitalizaciones o muertes. Más adelante podremos verlo. Hay una dirección que no he empleado para la rectificación porque no dispongo de una fecha exacta, ni siquiera muy aproximada, pero que parece sumamente coherente con la toma de contacto de James Dean con la interpretación. Se supone que fue en su último año en el instituto, que empezaría, imagino yo, en septiembre de 1949, no conozco el calendario estadounidense, y menos de esa época. Para este momento, se dice que James Dean ganó también en esta época un concurso de recitales. El medio cielo alcanzaba la conjunción de Mercurio, que como es sabido simboliza la comunicación y la palabra. Es una dirección que se puede observar en el tema natal de otros actores cuando hacen su primera película o cuando debutan en el teatro, y muy habitualmente también en publicaciones de libros de escritores. Como no dispongo de una fecha ni siquiera ligeramente aproximada, como digo, no he empleado esta dirección en la rectificación, pero parece altamente coherente con este punto de inflexión en la vida de James Dean, porque fue después de esto que se decidió a probar suerte más adelante en el mundo de la interpretación a nivel profesional. Voy a pasar directamente a una fecha mucho más exacta, que se corresponde con una dirección nuevamente sumamente contundente y coherente. En octubre de 1951, James Dean, que se había trasladado un año antes a Los Ángeles, se mudó a Nueva York en unas condiciones muy particulares. A principios de este año, tampoco se sabe la fecha exacta y por tanto nuevamente no voy a emplear esta dirección que voy a enseñar como parte de la rectificación. Pero en cualquier caso se sabe que a principios de este año conoció a un hombre bien posicionado en la industria
audiovisual y radiofónica llamado Rogers Brackett, que tenía entonces 35 años, bastante más joven de lo que parece en esta foto, y al poco tiempo se fue a vivir con él, y muy poco después parece que acabaron siendo amantes y que trabaron una relación íntima y estrecha. Hay una sexicuadratura del ascendente a Venus. Es un aspecto menor, no es tan contundente como una conjunción o una oposición, que sí reflejaría de forma mucho más clara un posible emparejamiento o un idilio, pero como no dispongo de una fecha exacta, tampoco voy a usar esta dirección en la corrección. La que voy a usar es esta, sumamente contundente y de lo más coherente con el momento de la vida de James Dean. Este hombre, Roger Brackett, que fue una especie de padrino para James, recibió una oferta laboral muy importante en Chicago y decidió mudarse. Por lo tanto, él y James se acabaron separando. Y James había encontrado en este hombre refugio emocional y también apoyo financiero. Cuando Roger se fue, aunque financió su traslado a Nueva York y le ayudó en sus primeros meses con los gastos, incluso le puso en contacto con el director de cine Elia Kazan, con el que James rodaría Al este del Edén, que fue la película que le granjeó la fama. Según cuentan, James se sintió tan desamparado prácticamente como cuando su madre falleció y se quedó solo, siendo un niño pequeño. Hay una dirección enormemente coherente para este evento, que es la cuadratura que hace el ascendente al Sol, un aspecto que se puede apreciar en muchísimas situaciones de separación o de divorcio. Fue durante el rodaje de Al este del Edén que James contrajo compromiso, no matrimonio, se comprometió, mejor dicho, con la actriz Piera Angeli. Sin embargo, este compromiso fue roto por ella hacia octubre de 1954, según se dice, presionada por su madre. Y enseguida se casó con otro hombre. Después de esto, James no quiso acudir al estreno de la película que le catapultó a la fama tempranamente y tuvo una reacción un poco inmadura, porque fue a la puerta de la iglesia donde se estaba casando Pierre y se dedicó a hacer ruido con su moto, dándole gas permanentemente para molestar a los invitados. Hay una dirección para este momento. Ya está aplicando aquí la dirección mortal, pero quiero que la veamos unos meses más adelante, cuando tiene lugar la muerte. La que me interesa en esta ocasión es esta dirección de Neptuno a la cuadratura del medio cielo, también, por tanto, al fondo del cielo, que es un aspecto nefasto. Ya he enseñado en otros vídeos estas direcciones de Neptuno, ya he explicado en vídeos anteriores cómo Neptuno refleja los momentos más penosos que se puede imaginar, a pesar de que no tenga la mala fama que tiene Plutón, por ejemplo. Luego enseñaré algunos ejemplos de lo que ocurre bajo estas direcciones. Siempre son desgracias de todo tipo. En este momento, a pesar del éxito profesional de James, porque fue aquí cuando adquirió la fama, que luego se acrecentaría realmente después de su muerte, que es cuando se convirtió en un auténtico mito, no hay nada que invite a pensar en ningún tipo de satisfacción. Hay, como digo, una cuadratura nefasta de Neptuno al medio cielo y al fondo del cielo, una sexicuadratura de la luna al ascendente que invita a pensar en un momento donde los asuntos emocionales son importantes. Además, la luna está afligida doblemente por una semicuadratura de Saturno, una sexicuadratura de Plutón. Son aspectos menores, pero son dos a la vez y son claramente malos. Estos aspectos entre la luna y Plutón y la luna y Saturno se observan en todo tipo de situaciones dolorosas. Hay también algún aspecto de Venus, pero no demasiado contundente. Por ejemplo, este semisextil que le hace el medio cielo. No podríamos tener, bajo estas direcciones, seguridad de que hubiese una crisis de naturaleza afectiva, pero sí podríamos sospechar claramente de un momento nefasto que resultase muy doloroso a nivel emocional. Lo cierto es que, repasando las direcciones de James Dean, básicamente encontramos una sucesión de desgracias. Este hombre, a pesar de ser un mito,
parece haber sido un auténtico desgraciado desde su infancia hasta su trágica y temprana muerte. Vamos a ver ahora las direcciones para su muerte, bien conocida, en un accidente de tráfico a bordo del famoso coche Little Bastard. Debe ser uno de los pocos coches famosos de la historia. La muerte ocurrió el 30 de septiembre de 1955. Vemos esta fatídica dirección que estaba ya aplicando unos meses antes, del medio cielo a la oposición de Marte, conjunción, por tanto, del fondo del cielo. Yo creo que fue la oposición del medio cielo, más que la conjunción del fondo del cielo, la que señaló su muerte. Los antiguos consideraban el fondo del cielo el significador del final de la vida, y creo que andaban muy bien encaminados. Pero, después de analizar un enorme número de muertes con cartas rectificadas, yo me inclino por pensar que es el medio cielo el que las refleja y no el fondo del cielo. Porque ante muchos quincunциos, por ejemplo, del medio cielo, a determinados planetas, se observan muchas muertes, sobre todo de personas mayores, y el quincuncio, que es un aspecto maléfico, implica, por oposición, un semisextil. No tiene mucho sentido pensar que un semisextil del fondo del cielo pueda ser el reflejo de la muerte, pero sí el quincuncio del medio cielo. Por eso me inclino a pensar que en realidad es el medio cielo el que refleja las muertes y no el fondo del cielo. Ante una dirección como esta, donde la oposición del medio del cielo implica una conjunción del fondo del cielo, pues realmente no se podría tener la menor seguridad. Como he dicho, estas direcciones reflejan comúnmente muertes y daños físicos y todo tipo de desgracias. Ya he dicho que no me iba a conformar simplemente con enseñar las direcciones empleadas en la corrección de James Dean, que son claramente coherentes a nivel teórico, a nivel simbólico, sino que quiero enseñar otros casos prácticos de lo que otros nativos han vivido bajo idénticas direcciones. Y además voy a enseñar casos algo diferentes, algo variados, aunque siempre de una naturaleza muy similar, porque no quiero dar la sensación equivocada a nadie de que bajo una dirección determinada siempre ocurre un mismo tipo de suceso. No todo el mundo va a morir, evidentemente, con una oposición del medio cielo a Marte, ni a todo el mundo se le va a morir la madre con la conjunción del fondo del cielo a Plutón. Vamos a analizar unos cuantos casos prácticos para que se vea que esta corrección no la he hecho yo en base a teorías, sino respaldado por un enorme trabajo empírico, un trabajo de investigación práctico muy importante.